¿Ya? El músculo liso, a diferencia del estriado esquelético, quizás estructuralmente los miofilamentos de actina y miosina los vamos a volver a repetir, pero quizás en una organización distinta, ¿ya? No se habla del que es sarcómera, no se habla de disco Z, ¿no? Se habla de otras estructuras que forman parte como que del soporte y de la forma del músculo, ¿ya? Además de eso, tanto morfológicamente se caracteriza o se diferencia del músculo estriado, es la inervación, ¿no? Y su activación no solamente ya sea por neurotransmisores, ¿no? Vamos a ver que se puede activar por distensión, se puede activar localmente, entonces es muy distinto al músculo estriado esquelético que siempre requiere obviamente de una fibra estimulante, el estímulo, para que genere un potencial de acción en la membrana postsináptica, ¿ya? Y en cuanto a su división morfológica, el libro habla de dos divisiones morfológicas, ¿ya? Una que se llama en este caso unitario, ¿no? Habla referencia a células separadas, como vemos en la imagen acá, ausadas, como son las características del músculo liso, pero si se dan cuenta no están unidas entre sí, simplemente cada una cumple una función separadamente, ¿ya? Y por eso que habla en este caso de la contracción independiente. Aquí a cada uno lo inerva y esa solita se va a potenciar, a generar la contracción como tal, ¿no? Ejemplo de tal, el músculo del iris, el músculo erector del pelo, por ejemplo, en caso de estados de alerta, ¿no? Separa en este caso el efecto piloerector, ¿no? Y hace que el pelo se pare, ¿no? Porque sabemos que hay un músculo liso que lo conecta, ¿no? En este caso del tipo multiunitario, ¿no? Y en el caso del unitario, se llama así, o visceral también, porque es un conjunto de fibras, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos, no sé, pues vejiga, o cuando estudiamos las capas del músculo del intestino grueso delgado, forman, ¿no? Circular interno, decimos longitudinal externo, entonces son un grupo, en conjunto, ¿no? Y el potencial de acción se transmite gracias a estas pequeñas uniones de hendidura que tienen acá. O sea, el potencial de acción se transmite de esta célula a la otra contigua o de la lateral hacia la otra, ¿no? Entonces hay una unión que permite la transmisión del potencial de acción. Y todas trabajan obviamente en conjunto, ¿ya? Unidas hacen la contracción, unidas. Estas son separadas. Casi todo el libro habla más que todo de estas de acá, ¿ya? Vamos a hablar sobre todo de estas de acá, de la segunda, del unitario o visceral, ¿ya? Elementos importantes que tenemos que recordar. Si bien la célula es ausada, se nota o se observa que los filamentos de actina y miosina, serían estos que están pintados de coloración roja en el diagrama, están unidos gracias a unos denominados cuerpos densos, ¿ya? Estos cuerpos densos permiten la unión de filamentos de actina, o que se anclen los filamentos de actina a esas estructuras de cuerpos densos. Que vamos a ver en la siguiente imagen cómo esos cuerpos densos representan la unión de estos filamentos de actina al citoesqueleto de la célula muscular, ¿no? De la fibra muscular del músculo liso, ¿ya? ¿Qué más? La miosina aquí tiene una característica. En el caso de la actina, perdón, antes, por si acaso, no hay troponina. En el filamento delgado no hay troponina. La troponina que tenía tres elementos en el complejo, ¿no ves? C, I y T, ¿no ves? Eso no existe en el músculo liso, ¿ya? Vamos a ver que el calcio va a entrar a la célula y va a generar un potencial distinto, ¿ya? También tenemos en lo importante aquí que el ATP se genera de poca cantidad de energía, o sea, poco gasto de ATP prácticamente, ¿ya? Porque si se dan cuenta, siempre tenemos tonicidad en los vasos sanguíneos, tenemos tonicidad, o en este caso movimientos peristálticos en el intestino, entonces no se puede gastar todo el ATP. Entonces el ATP se genera de manera un poco más, digamos así, ahorradora, ¿no? O en pocas cantidades, ¿ya? ¿Para qué? Para generar la energía y permitir la contracción. Vamos a hablar de estos elementos enseguida, ¿ya? Como les comentaba, aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo denso, toda esta estructura de acá. En la parte central tenemos una alfa-actinina y dos filamentos intermedios de adenina y bimentina, que justamente son los que unen o anclan junto con la alfa-actinina ¿a quién? A la actina. Aquí tenemos a la actina. Y nuevamente la imagen, esta es la actina como tal. Si ustedes se dan cuenta, quizás se parece un poco, pero no exactamente como en el músculo estriado esquelético, ¿no? Si se dan cuenta aquí, las cabezas están unas para allá y la otra en el lado contrario, cosa que jalan a ambos lados.
cuando se contrae, algo así. En caso de la anterior imagen, cuando hablamos músculo estriado esquelético, si nos acordamos cómo era la anterior imagen, vamos a ponerla acá. ¿No? Así. Por aquí viene actina, ¿no? Así. Y aquí tenemos también actina, ¿no? Bien, se contrae, ¿no? En el músculo estriado esquelético, si se dan cuenta, aquí venía la cola y aquí las cabezas. Y nuevamente aquí nacía la cola y hacia allá se iba la cabeza. ¿No ves? Aquí no es la disposición de esa manera. Vemos que esta es la miocina, mira su cabeza, de la otra, y esta va en forma contraria, ¿no? Como vemos en la imagen. Entonces, estamos viendo cómo siguen uniéndose a los filamentos de actina y tenemos aquí entre medio a tropomiosina, ¿no? Pero no hay troponina C, o sea, el complejo troponina C que hablábamos mucho en el músculo estriado esquelético, ¿no? Entonces, por eso dice ahí eso, ¿ya? Algo importante, los puentes cruzados de miocina, sobre todo, son las peropolares, quiere decir esta polaridad. Uno es para allá y otro es para acá, para que cuando jalen a ambos extremos. Por eso que la dirección es contraria en la contracción, ¿no? Por eso son contralaterales polares, se le llama así, ¿ya? Características de la contracción. Una de las características, el ciclado lento. Quiere decir que se contraen de manera lenta, se ciclan de manera lenta y obviamente mantienen una tonicidad constante. Por eso dice ahí la frecuencia de 1 en 10, a diferencia de lo que hace el músculo estriado esquelético de 1 en 300, que es obviamente mucho más rápido el ciclado. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Aquí se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Es mucho más lento, ¿ya? Se debe principalmente a que la función de la ATPasa, recordemos en las cabezas, tenemos así, ¿no? Aquí una parte que se unía a la actina, ¿no? Y una parte que correspondía a la actividad ATPasa, ¿no? Se debe que esta actividad ATPasa en el músculo liso dice que es inferior. O sea, no se tiene tanta cantidad de generación de ATP, para decirlo así, ¿ya? Por eso hay un enlentecimiento en la contracción y en la relajación, ¿ya? La frecuencia, igual, no es como en el músculo liso, igual dice de 1 en 300, igual de frecuencia baja, ¿ya? O sea, por eso la energía igual que utiliza es más baja, ¿no? Y la contracción tónica, obviamente, indefinidamente, lo que permite, que les explicaba, que se mantenga la tonicidad de ciertos órganos. Por ejemplo, los capilares, los vasos sanguíneos no están totalmente colapsados, ¿no? Tienen una tonicidad gracias a esta tonicidad que tiene de frecuencia baja, solito, ¿no? El tiempo, se habla de un tiempo aproximadamente de, para decirlo así, de lentitud de la contracción y relajación de 1 a 3 segundos en general. Las más, digamos así, pequeñas de 0.2 segundos y las más grandes en cuanto a tiempo de contracción y relajación de 30 segundos. Por ejemplo, el músculo liso de útero, cuando estamos en un proceso de contracción, qué sé yo, cuando van a dar a luz, ¿no? El parto, ¿no? Entonces el útero tiene esa capacidad de contraerse largamente y relajarse igual pausadamente en esas circunstancias, ¿no? También hablamos de fuerza. Pareciera que son débiles, ¿no? Las fibras musculares del músculo liso, pero no, al contrario, son mucho más fuertes que las del músculo estriado esquelético. Si hablamos de fuerza, dice que tiene una capacidad de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado en cuanto a carga. Entonces, no solamente por la característica que tiene morfológicamente, sino cómo se organiza la actina y la miocina internamente, ¿ya? Hablamos de las señales excitadoras bajas. Aquí, el mecanismo de cerrojo, ¿ya? Dentro de las características de la contracción, este mecanismo de cerrojo permite, por ejemplo, que la cabeza de actina y conjuntamente con la de miocina queden unidas por un cierto tiempo. Se contraiga lentamente y después se relaje y se suelte, ¿no? Ese es el mecanismo de cerrojo. No es que se agarra y luego se suelta rápido, se agarra y se suelta. No, aquí se mantienen unidas por un cierto tiempo y luego se relajan y otra vez vuelven a unirse, ¿no? De manera lenta, de manera sostenida, para decirlo así. Por eso dice que la excitación baja me lleva a una contracción prolongada porque hay un bajo consumo de
energía, ¿ya? Debido a eso, principalmente. Algo interesante que menciona también, que dice que tiene una capacidad de recuperar la fuerza inicial, de contracción inicial. Por ejemplo, cuando tenemos la vejiga poco a poco empezando a llenarse, ¿no?, de orina, esa musculatura lisa de la vejiga pues no se contrae y luego dice no quiero seguir contrayéndome. Al contrario, se contrae, aumenta el volumen, se vuelve a contraer, vuelve a la misma posición casi inicial. Y así sucesivamente puede acumular más cantidad de volumen, obviamente sin relajarse completamente, sin contraerse completamente, ¿no? Por eso que dice acá, a pesar de los grandes cambios de volumen, ¿no?, se puede llegar a volver a recuperar la fuerza en el músculo, en este caso liso, ¿ya? La regulación de la contracción. Aquí solamente menciono algunos elementos que vamos a explicar más adelante. A la regulación de la contracción, el ion calcio, que vamos a hablar mucho, una proteína que se llama la calmodulina, que la vamos a hablar también. Vamos a hablar de la miosina sinasa, que es otra enzima característica, y cómo se fosforilan las cadenas ligeras de miosina también, ¿ya? Aquí tengo la imagen, ¿ya? Vemos acá el calcio, que va a entrar por unos canales que enseguida vamos a mostrar. Entra el calcio, a la vez también sale del retículo sarcoplasmático, ¿no? Se libera el citosol, casi similar, ¿no se acuerdan al músculo estriado esquelético? Se liberaba el citoplasma, pero ese calcio se atrapa gracias a la calmodulina. Ahí está la proteína, por eso la atrapa el calcio. ¿Y qué hace este atrapamiento? Permite, en este caso, que la sinasa, en este caso de cadena ligera de miosina, se active. Esta activación, por eso aquí dice activada, ¿no? La miosina sinasa de cadena ligera, como vemos acá, como es una enzima, puede capaz, en este caso, activar a las cadenas ligeras de lo que son las cabezas de miosina. De esta manera, el ATP se transforma en ADP y fosfato. El fosfato, obviamente, ustedes saben que permite, obviamente, la liberación por un lado, y este ADP, la unión de las cabezas a la actina, ¿no?, que nosotros tenemos acá, y producir la contracción. Vamos a ver la siguiente imagen para aclarar. Ahí está la secuencia. Allá vemos cómo el calcio ingresa por canales activados por voltaje. Se dice que hay una mayor cantidad de calcio en el extracelular que en el intra. Ingresa el calcio, a su vez también indirectamente activa aquí al retículo, indirectamente, para que el calcio salga también del retículo. El calcio se une a calmodulina, como estamos viendo en la imagen. Esta unión de calmodulina y calcio me permite, ¿qué cosa? La activación de una enzima. Aquí tenemos a la sinasa de las cadenas ligeras, en este caso inactiva, pero gracias a esta unión se activa, ¿no? Y esta sinasa va y actúa. Aquí tenemos, ¿no?, las cabezas y tenemos el cuerpo, ¿no?, y la cola. Aquí había unas cadenas ligeras, no sé si se acuerdan, cuando describimos la miosina, tenía cadenas ligeras y cadenas pesadas, ¿sí? Las cadenas ligeras, gracias a esta enzima de acá, se va a activar la cadena ligera, se va a fosforilar prácticamente la cadena ligera, obviamente con acción de ATP para transformarlo en ADP y fosfato, y vemos cómo el fosfato prácticamente se une a una de las porciones de lo que son las cabezas de miosina. Y estas cabezas, la característica de la fosforilación de las cadenas ligeras es que se llegue a unir ¿a quién? A actina que está por aquí arriba, ¿no? Ese pegamiento hace que esto se una a la actina, y de esa manera se contrae, ¿no?, y se produce la contracción, ¿no? Ahí está, por si acaso, integral. La siguiente etapa, aquí un poquito para explicar la generación del potencial de acción. Si dijimos que el calcio abundaba en el extracelular, en el intra sabemos que es una carga en reposo negativa, ¿no? Pero si se activa el potencial de acción, significa que estos iones de calcio tienen que ingresar, ¿no? ¿Ingresan a través de quién? De los canales, que hace un momento mencionaba, activaban por voltaje, ¿no ven? Aparte, miren cómo ustedes ven aquí, las cargas, esta misma carga va a generar que el retículo sarcoplasmático que usted tiene acá es diferente, ¿no? Como el anterior formaba las triadas, ¿no? Si se acuerdan, aquí hay unas caveolas, se llaman caveolas, el mismo retículo, la misma membrana se invagina y forma estas caveolas, ¿no? Y añadidas a las caveolas están los retículos sarcoplasmáticos.
Este potencial de acción se transmite al cambio de lo que es la membrana, pero también se transmite al retículo sarcoplasmático. Entonces el calcio se libera de acá. Para eso es esa cariola. Lo libera el calcio y a pesar de que también está entrando calcio a través de los canales activados por voltaje, ese calcio ya acumulado pues obviamente va a generar la contracción como tal, ¿ya? Hay un periodo llamado el periodo de latencia, ¿ya? Que es el periodo de difusión que existe en la entrada de calcio al citoplasma, ¿ya? Ese periodo de latencia puede ser de 200 a 300 milisegundos, así se habla del periodo de latencia, ¿ya? Que es la difusión, el tiempo de difusión del calcio, ¿no? ¿Y qué pasa en la relajación? Explicamos un poco de la contracción, nos toca hablar de la relajación, ¿ya? Nuevamente aparece, pero en este caso, una bomba, la bomba de calcio. Recordemos que todo lo que dice bomba siempre está relacionado con el ATP, ¿no? Esta genera, en este caso, trabajo gracias a ATP. ¿Dónde la vamos a encontrar? En las membranas de la misma célula, la misma fibra muscular. ¿Y qué va a hacer esto? Va a sacar calcio. Si usted lo tenía acumulado acá, que era necesario obviamente para la contracción, pero ya tiene que relajarse, te decía, tienes que relajarte, entonces tiene que salir el calcio, gracias a esa bomba, ¿ya? También tenemos una enzima interesante que es la miosina fosfatasa, ¿ya? ¿Qué es esa miosina fosfatasa? Como vemos en la imagen, ahorita vamos a llegar acá, primero quiero explicar algo interesante. El calcio que se unió a la calmodulina es de manera reversible. En el proceso de relajación se separa. Entonces la calmodulina lo suelta al calcio y el calcio sale por las copas que les comenté, ¿ya? Pero indirectamente o casi en conjunto hay una activación de una enzima que está en el citoplasma que se llama miosina fosfatasa, ¿ya? Que permite, como vemos en la imagen, liberar al fosfato que tenía unido a las cabezas de miosina, lo libera como vemos para acá y así se produce la relajación. No se une de esa manera ya la cabeza a la activa y se relaja. Obviamente todo esto en procesos lentos, no rápido. Bien. Nuevamente aquí simplemente un resumen ya del proceso de la relajación enzimática, ¿ya? Nuevamente hablamos del bombeo, como les expliqué, del calcio del intracelular hacia el extra otra vez, no tiene que bombear el calcio, ¿no? Y a su vez, como vemos también acá, el desacoplamiento que les dije del calcio de la calmodulina, ¿no? Y aquí la acción de esta miosina fosfatasa, que es una acción, en este caso, de actividad escinde, en este caso dice que corta, ¿no? Corta lo que es el fosfato de la cabeza de miosina y lo saca, ¿no? Y de esa manera se produce la relajación, ¿ya? Bien. Uniones neuromusculares. Si usted se da cuenta, todo lo que yo he hablado, hemos hablado indirectamente de potencial de acción. No sé si se da cuenta. Hemos hablado de entrada de iones de calcio. Sabemos que la célula está en reposo, pero si le entró los iones de calcio se va, en este caso, despolarizar, ¿no? Y se va a contraer. En ese momento estamos hablando de eso, ¿ya? Ahora aquí dice, ¿cómo se da eso? Gracias a las uniones neuromusculares. O sea, no es que a veces solitas se mandan ellas las musculares lisas, pero están unidas muchas veces a la parte nerviosa, pues, ¿no? Ellos son los que le comandan o le mandan ese mensaje para que se active el potencial de acción, ¿ya? Y aquí habla de unas varicosidades que usted va a encontrar. En la imagen se ve como dilatación, ya sé, no sé si lo nota ahí. En el caso de la visceral, como vemos en conjunto, en el caso del unitario, va a ser por separado, ¿no? Va por separado. En el caso visceral, una para todo el grupo, ¿no? Una para todo el grupo. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Como vemos acá, tenemos el neurotransmisor en esas pequeñas acumulaciones, varicosidades, y se libera ¿dónde? Al espacio, si se da cuenta, directamente. Y aquí usted tiene unos receptores. Esos receptores, en este caso, van a variar de acuerdo al músculo que usted lo tenga que estudiar, ¿ya? Entonces, el potencial ya sea de acción que se va a dar, ya sea excitativo o inhibitorio, no depende mucho de lo que es el potencial, de lo que es la estructura química del neurotransmisor. Depende de quién, de los receptores. Hay receptores inhibitorios
y receptores excitatorios. Esa es la gran diferencia con el músculo estriado esquelético, que dependía del neurotransmisor, ¿no ves? Hay neurotransmisores excitadores, inhibidores, ¿no ves? Aquí no, aquí depende del tipo de receptor que usted tiene en la célula, ¿ya? ¿Qué más? Los más importantes y conocidos, acetilcolina y noradrenalina como transmisores, y ya les explicaba la importancia del receptor inhibitorio o excitatorio, ¿ya? Potenciales de membrana y a la vez potenciales de acción, ¿ya? Se dice que una fibra muscular lisa tiene un potencial de reposo de 50 a 60 milivoltios. ¿Se acuerdan cuánto era el músculo estriado esquelético? ¿De menos cuánto era? Menos 40, dicen por ahí. No. Menos 85, menos 95, de menos 80 a menos 90, ¿no ven? Esos son nuestros rangos, ¿no ven? Si se dan cuenta, esta está menos negativa, ¿no? Menos 50 a menos 60, más arriba acercado al cero, ¿no? Ese es su potencial en reposo. Siempre tiene que haber, o casi siempre, un potencial que genere el umbral. En este caso con menos 35. ¿Se acuerdan cuánto eran la fibra nerviosa y la fibra muscular? Menos 55, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Y aquí con menos 35, ¿no? Que se activa, o sea, llega a ese lugar, pues se potencia, se produce el umbral y se produce el disparo, en este caso el potencial de acción, ¿ya? Aquí en la imagen me habla el potencial de acción en el músculo unitario. ¿Cuál era el unitario? ¿Dónde está localizado? Vasos sanguíneos, ¿qué más? En las vísceras, dicen por ahí. Sí, exactamente. Ese es el unitario, el que trabaja en conjunto. Yo sé que un poquito el término hasta a mí me confundía. Unitario parecía que fuera solo, ¿no ves? Pero es porque trabaja en bloque, ¿no? En cambio, el multiunitario dijimos que es el que trabaja por separado. Cada célula, en este caso, es por separado, ¿ya? Como el músculo ciliar del iris, ¿no? Y lo que les dije del músculo erector del pelo, ¿no? Aquí solamente, por eso decía, casi todo habla del potencial de acción del músculo unitario, del que tenemos en las vísceras, de lo que tenemos en los vasos sanguíneos. De eso habla el Dayton por sobre todo, ¿ya? El potencial que se produce, por ejemplo, en este caso puede ser en espiga y puede ser en meseta. En espiga, como vemos en la imagen, y en meseta, como se acuerdan que yo les dije que en el músculo cardíaco también se da en meseta, no es como el que estudiamos. Este, por ejemplo, una espiga es angosta aquí abajo y picuda, ¿no ven? No es lo mismo que el músculo estriado esquelético. Si usted se acuerda, la imagen es así y así, ¿no ven? Más ancha en cuanto a tiempo, si usted se da cuenta, y obviamente menos alta, ¿no? Aquí estamos viendo cómo es picudita, ¿no? Y forma lo que es el potencial de acción en espiga. Pero también puede haber en ciertas circunstancias donde tiene que haber un potencial un poco más prolongado, a decirlo así. ¿En qué caso, por ejemplo? En el músculo liso del útero, por ejemplo, ¿no? Las contracciones son más prolongadas, ¿no? Incluso durante la menstruación o durante el proceso de parto, ¿no? Tenemos el dolor, ¿no? Pero es porque las contracciones musculares lisas de ahí son mucho más prolongadas, ¿no? En tiempo, por eso hacen la meseta, ¿ya? Estas son, digamos, del intestino delgado, a decirlo así, potenciales de acción en espiga, ¿ya? ¿Cuánto tiempo duran aproximadamente? De 10 a 50 en las de espiga y las de más o menos milisegundos en el caso de las mesetas, ¿ya? Algo importante que aquí aparece en la imagen, las ondas llamadas lentas, ¿ya? Quiere decir, aquí en la siguiente imagen vamos a explicar, ¿ya? El ritmo de las ondas lentas, ¿ya? El músculo liso se puede autoexcitar, no necesita de nadie para estar excitado y medio contraído y medio relajado a su vez. No necesita de otra persona, de un neurotransmisor. Eso se habla del ritmo de ondas lentas. Por eso pues, la tonicidad de los vasos sanguíneos, por eso es que la parte, no sé, pues, el estómago, el intestino delgado, no está totalmente contraída, ¿no? Tampoco relajada, tiene una tonicidad, una forma, ¿no? Es gracias al que tiene su propia excitación propia, sin transmisores, ¿ya? Y obviamente se debe, dice ahí, ¿no? A los oscilamientos de los iones de sodio. Para eso principalmente. Sale el sodio al extracelular y indirectamente si usted se acuerda, el sodio es carga positiva. Si está dentro del intracelular y lo saco afuera, ¿cómo va a estar internamente la célula muscular?
¿Negativa o positiva? Negativa. Más negativa, ¿no? Entonces no va a generar un cambio de potencial de acción y por eso no va a generar una espiga como tal, ¿no? Entonces ahí se habla de carga negativa, obviamente en la fibra muscular. En esta imagen, aquí por ejemplo, tengo en el intestino delgado, por ejemplo así, ¿no? Tengo ondas lentas, miren como vemos acá, pero tengo esta más grande que sí generó una espiga, no sé si se da cuenta. O sea, sí, el potencial de acción que era tan negativo acá, poco a poco se va volviendo menos negativo, se cambia a positivo y recién genera un potencial de acción. Y genera obviamente la forma y los milivoltios que tiene que generar un potencial de acción y la forma de espiga. Y esto, lo que usted conoce como disparos potenciales de acción, son el peristaltismo que tiene ya el intestino, ¿no? El movimiento, ya porque usted lo siente a veces, ¿no? El movimiento del intestino. Pero hay cosas que usted no siente. Indirectamente se está, poco a poco hay un proceso de ondas lentas dentro de esa musculatura lisa, que usted no lo está sintiendo, como se sentiría una onda de disparo de acción, de potencial de acción de espiga, por ejemplo, ¿no? Por eso ahí está, ¿ya? ¿Qué más? Existe también una excitación, hemos hablado de autoexcitación, ¿no? Por un lado, existe la excitación por distensión, o sea, por ejemplo, en el caso de las heces, cuando se acumulan en el colon, ¿no? Y tienen que evacuarse, ¿no? Esto por distensión de la musculatura lisa del colon, obviamente estimula a la contracción y posteriormente la salida de las heces. Entonces estamos hablando de excitación por distensión, ¿no? En el caso del colon, ¿ya? Ahora, lo que expliqué solamente estaba explicando del unitario. Ahora, si yo hablo de la contracción del músculo liso del multi, en este caso unitario, que les dije que era en el iris, en este caso también el músculo erector del pelo, por ejemplo, tal así, no hay un potencial de acción como tal, no hay esa espiga, no. Aquí hay un potencial de unión, se llama, un potencial de unión, una despolarización local, ¿no? Ahí solamente las membranas se despolarizan localmente, no hay un potencial generado como lo que vimos en el unitario. Bueno, y finalmente habla algo interesante, que no solamente el músculo liso puede autoexcitarse o puede tal vez estimularse con una distensión, ¿no? También se puede estimular con ciertas alteraciones químicas, como también con ciertas hormonas. No necesita de un neurotransmisor como la acetilcolina, por ejemplo, necesariamente, ¿no? Aquí me habla de la falta de dióxido de oxígeno. Si cae el oxígeno en la región tisular local, se produce una vasodilatación indirecta del capilar o de la arteriola que usted tiene ahí cerca, ¿no? Lo mismo pasa si hay un exceso de cantidad de CO2 local ahí en el tejido, se vasodilata solito, no necesita de alguien que le diga, ¿sabes qué? Dilatate una vez, ¿no? Localmente por estos elementos, por la falta de oxígeno, por el exceso de CO2, ¿ya? Y por el exceso de, en este caso, de hidrógeno y de ácido láctico también, ¿ya? Y también gracias a hormonas que trabajan como segundos mensajeros. La hormona llega a un receptor, ya sea intracelular, o ya sea extracelular, o ya sea a nivel de la membrana, pero internamente activa a unos segundos mensajeros, que son proteínas que están dentro de la célula, ¿no? Y obviamente alteran el bombeo de calcio, meten calcio y obviamente generan una, en este caso, polarización, hiperpolarización en ese lugar, ¿no? Como ven. Entonces no necesita de él en específico, ¿ya? Aquí lo menciona adrenalina, angiotensina 2 y endotelina, que son las que actúan de esa forma, ¿no? Y trabajan en la musculatura lisa, ¿no? Produciendo ya sea vasoconstricción, como la angiotensina 2, potente vasoconstrictor, ¿no? Lo contrae. La endotelina también, que también participa en la contracción, y la adrenalina, obviamente, en la contracción y en la excitación del músculo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Bien, este es el tema del músculo liso, ¿ya? Hasta aquí acabamos, así que no fue más. Bien, mañana, ¿ya lo voy a revisar? ¿Que sí me lo pasaron? ¿Pensaron que ponían hoy día? Ya, eso y la subsiguiente yo pongo el día sábado. Yo tengo con ustedes sábado y las próximas posiciones lunes, martes, yo sábado otra vez repito. ¿Ya? Cuando vienen de esa ustedes. manera. Espero tener